¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a ver algo sobre las promesas de Dios y el significado más o menos. Y bueno, o sea, el significado quiero decir, no tanto un significado, más bien cuánto se irán a tardar o por qué a veces todavía no se cumple o qué es lo que está pasando. Vamos a leer un versículo que está en el libro de Zacarías. Ese libro es pequeñito, está antes de llegar al Nuevo Testamento. Este, y bueno, voy a dar una leve explicación antes de leer ese versículo, porque para poder leer ese versículo necesitamos primero el contexto de lo que se va a hablar. Una promesa, las promesas de Dios. Todos alguna vez, y si no lo has tenido, alguna vez va a pasar, que Dios te da una promesa. Más o menos una promesa es algo que vas a hacer para Él en este mundo por el cual tú estás aquí. Porque no es una coincidencia de que tú hayas nacido en este tiempo, ni es una coincidencia que yo haya nacido en este tiempo. Él tenía pensado antes de la fundación del mundo que tú ibas a nacer en este tiempo con un propósito y que yo iba a nacer en este tiempo para un propósito. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces obviamente no vamos a saber ese propósito. A veces no lo sabemos. Y si no nos lo dice el Señor a nosotros, pues obviamente no vamos a poder saber de qué se trata. Pero en ese propósito va dentro una promesa que es de Dios. O sea, ¿qué es esa promesa? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo. A lo mejor la promesa es de que tú vas a ser pastor. Y de repente dices, bueno, voy a ser pastor. ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a ser pastor? Y de repente empieza uno a dudar de que si va a ser uno pastor. Y porque se empieza a tardar las cosas, empieza a pasar tiempo, empieza uno a hacerse obviamente más maduro, con más años, y dice uno, a lo mejor no voy a tener las fuerzas suficientes cuando pase, porque no veo que pase, o sabes que voy a ayudar a cierta gente, a lo mejor te ha puesto en el corazón que vas a hacer una, una casa hogar para, para gente que no tiene recursos, o para niños desvalidos, o para personas mayores, o etcétera, etcétera, o vas a ayudar a gente que necesita ayuda para, pues cuando están enfermos de cáncer, etcétera, etcétera. Y pasa el tiempo y no vemos esa promesa cumplida. Y a lo mejor de repente pensamos, a lo mejor esa promesa no va a ser. Pues te voy a decir una cosa, si piensas así, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Él promete algo, no tiene vuelta atrás. O sea, va a pasar porque va a pasar. Que no sepamos o por qué no pasan las cosas, a lo mejor es porque el Señor primero, para poder que tú puedas hacer el trabajo que Él está encomendándote o que vas a hacer en este mundo, tiene que pasar otras cosas, tiene que primero limpiarte. Porque si no te limpia, va a venir el enemigo y te va a hacer polvo o me va a hacer polvo. Entonces, necesito estar completamente de acuerdo y alineado con lo que el Señor piensa, no lo que yo quisiera pensar o lo que yo quisiera para mí, sino es pensar como Cristo pensaría si Él estuviera aquí en este momento,
presencialmente en carne y sangre. Pero Él no está así, está en espíritu y en verdad, y está a través del Espíritu Santo, y nos va guiando con su Santo Espíritu para ver qué es lo que vamos a hacer. Entonces, volvamos otra vez a lo mismo del Señor. El Señor cuando cuando promete algo, va a pasar, va a tener cumplimiento. Es como toda la Biblia, todo lo que está escrito sobre Jesús y sobre el mundo está pasando. Tanto pasó en el pasado, tanto está pasando en el presente y va a pasar en el futuro hasta llegar a un punto donde el Señor Jesús venga otra vez a esta tierra. No es de que, pues a lo mejor no viene, no, pues a lo mejor no va a pasar. No. De que pasa, pasa. Que no sabemos el tiempo es otra cuestión. Pero de que va a pasar, va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto donde estemos limpios, o a lo mejor te puedo decir de otra manera. Imagínate el oro cuando lo extraen de una mina, pues obviamente tiene otras aleaciones, y entonces el Señor lo que hace es meter ese oro, lo mismo para meterlo en un horno y levantar la temperatura y hacerlo líquido, y entonces las aleaciones van a flotar porque el oro no puede estar junto con las otras aleaciones. Entonces se quitan las aleaciones y entonces queda el oro purificado, y ya se cuenta que queda el oro limpio, listo para hacer anillos. Si no hicieran ese proceso, pues todos los anillos serían manchados, no serían puros, el oro no brillaría como brilla, no se vería amarillo o blanco, depende del tipo de oro que es, pero es un oro completamente limpio. A lo mejor de repente le dejan una pequeña, pero eso es otra cosa, le dejan una pequeña aleación para que sea duro, para que no sea maleable como normalmente es el oro, es más suave. Pero esa es otra cosa, lo usan para eso. Pero el oro puro realmente no tiene aleaciones. O sea, las barras de oro que tienen, por ejemplo, los países para decir la riqueza que tiene cada uno de ellos, pues es purificado, es un lingote de oro puro. Entonces, las promesas de Dios se van a cumplir. Si tú ya tienes una promesa de Dios, se va a cumplir. Vamos a leer ahora sí el versículo que le estaba platicando, y vamos a ver, otra vez lo voy a volver a repetir, es Zacarías capítulo 13 y el versículo número 9. Dice: y meteré en el fuego a la tercera parte. Bueno, voy a leer desde el 8. Dice: acontecerá toda la tierra, o sea, cuando ya sea el final de la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que 2/3 partes de la tierra se van a perder, se van a ir al infierno. Aunque no quiera uno, se van a ir. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. Hay una generación, más ahorita, hay una generación que no quiere saber nada de Dios. Dicen que no es necesario, que lo más mejor es creer en uno mismo, que uno es como si fuera Dios, y no es cierto. Nosotros necesitamos a Dios para poder seguir adelante y para poder vivir tranquilos, confiados en que Él nos va a ayudar siempre. Entonces dice: en ella. Y el número 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Fíjense cómo dice que se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Para checar a ver si es puro.
o sea, que esté puro. Cuando el oro está puro, entonces es el más preciado de todos. Entonces, nosotros somos oro, pero tenemos las aleaciones de repente pegadas que son las nuestras, puede ser pecados, puede ser formas de ser que no son las adecuadas, que no son las que Dios quiere que tengamos. Entonces quiere quitar esas son las aleaciones. Todos esos estorbos, esa mugre, en pocas palabras, que está pegada con nosotros y que no debe estar con nosotros. Entonces, primero quiere Él probarnos, quitar todas esas aleaciones que pueda haber en nosotros, quitar toda la amargura, la tristeza, la falta de fe, falta de templanza, quitar la ira, quitar la contienda, quitar el sentirme menos, el sentirme demasiado o soberbio o cosas así, me las va a quitar y te las va a quitar a ti antes de poder hacer lo que Dios está encomendándote para que hagas en este mundo. Si no hace eso, no vas a poder todavía llegar a ese tiempo. Ahora bien, ¿cuánto se va a tardar para poder que se cumpla esa promesa de Dios? Dios sabe cuándo va a ser. Y tiene la fecha, la hora, minuto, segundo de cuándo va a pasar. ¿Yo la sé? No. ¿La sabes tú? Tampoco. ¿Pero Él la sabe? Sí. Ahora bien, tú puedes decir, bueno, pues a lo mejor no quiero ahorita, me voy a tardar, etcétera, etcétera. Bueno, pues Dios ya tenía previsto eso que tú estás pensando en este momento. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que en este instante ibas a pensar como estás pensando ahorita. Pero déjame decirte una cosa. Entre más te tardes tú o yo en cambiar o en quitarme esas aleaciones que puedan estorbarme para poder llegar a esa meta o a esa promesa que Él tiene para mí o para ti, pues obviamente me voy a tardar en llegar a esa promesa, pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Lo que pasa es que el Dios va a empezar a mover las cosas para que se cumplan, para que no podamos decir no va a pasar. Va a pasar porque pasa. A veces es difícil, a veces es desesperante para ti, para mí, para cualquiera, estar esperando y diciendo qué es lo que falta para que yo pueda llegar a esa meta. Muchas veces es tiempo. Muchas veces es esperar. Muchas veces es pensar, reflexionar en cómo somos, cómo nos portamos, cómo hablamos, cómo vemos, inclusive. A los hombres se nos va muy fácil la vista y a las mujeres se les va muy fácil la lengua y a los hombres también, pero son parte de las cosas que Dios no le agradan de nosotros y Él las va a quitar, porque imagínate una persona o un hombre que fuera que roba y luego lo va a poner Dios en una parte donde hay dinero. ¿Qué crees que va a pasar si no está limpio la persona? Pues va a robar. Y entonces va a venir el enemigo y guácala, te va a tumbar o me va a tumbar. Si una persona tiene vanagloria, que es una de las cosas más fuertes en la Biblia que dice que el hombre puede tener, la vanagloria, el amor al dinero y el sexo. Esas son las cosas más fuertes que el hombre tiene. Entonces, si yo tengo la vanagloria, me voy a creer mucho. Y entonces, Dios no quiere que yo me crea mucho. ¿Por qué? Porque sería yo soberbio. O serías tú soberbio. Entonces, tiene que eliminar esas cosas. Que el amor al dinero... El amor al dinero, mucha gente tiene el amor al dinero. Todo el mundo lo hemos tenido, el amor al dinero. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos el amor hacia Él.
hacia Dios y que confiemos en que Dios va a hacer las cosas para que nosotros salgamos adelante y que el dinero es un instrumento para vivir en este mundo, no para nosotros sentirnos que ya estamos del otro lado o que somos todopoderosos, etcétera, etcétera. Ahora, el sexo. El sexo es muy fácil. Ahora está peor que antes. Ahora es más rápido, más fácil que antes tener relaciones sexuales con cualquier persona. Porque los que están en el mundo no les importa. Y los que no están los que estamos en el mundo y que no somos del mundo, pues estamos batallando mucho, o bastante, o poquito, o mucho, lo que tú quieras verlo, de que hay mucha gente que nomás se anda exhibiendo en las redes sociales, en cualquier lado, y provoca malos pensamientos en nosotros. Si en los que están en el mundo tienen malos pensamientos todo el día, pues a nosotros también de repente nos llega el mal pensamiento, no crean que no. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de meter esos pensamientos en nosotros. A los que están en el mundo no le importa mucho a Satanás porque ya los tiene dominados. Y a nosotros no nos tiene dominados y nos quiere dominar otra vez, porque salimos de donde estábamos dominados. Y ahora estamos en libertad con Jesús. Y Él quiere otra vez que volvamos a la cautividad. O sea, en pocas palabras, quiere que como en aquel tiempo Israel, que vuelva otra vez a Egipto. Ya los había sacado Dios de Egipto y luego empezaron a tratar con las cosas que estaban pasando fuera de Egipto, en el desierto, querían regresarse otra vez al cautiverio, porque ellos se sentían mejor en el cautiverio. O sea, es una vida más placentera en el instante, en lo que tú quieras en el momento, aunque después traiga tragedias y traiga cosas malas. Pero se siente, en pocas palabras, como más, pues hago lo que yo quiero. En pocas palabras. Esos son los pensamientos de Satanás. Hago lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Entonces, fíjense cómo todas las promesas que pueda haber hecho el Señor a ti o a mí van a tener cumplimiento. ¿En qué tiempo? No sé. Pero de que va a pasar, va a pasar. Abraham, Dios le prometió un hijo. Y Sara de repente no le creyó y le prestó a Agar a Abraham. Y Abraham pues dijo, bueno, o sea, también se pasó de pasalón y también le siguió. Y entonces tuvo un hijo que es la pelea ahorita de Israel con los árabes y toda la bola. ¿Por qué? Porque de esa otra tribu, de todo eso, salió el otro niño, que era de Agar, que era Ismael. Entonces Ismael es otro pueblo, que son todos los árabes y palestinos y toda la bola que están ahí, los de Irak, Irán y todos esos, bueno, son de Ismael. Y lo de Israel, pues es de lo que es Isaac. Entonces, ¿qué pasó por no hacerle caso o esperar la promesa que como quiera se cumplió? Pasara lo que pasó, como quiera, Dios cumplió de que iba a tener Sara un hijo. Y lo tuvo. Y de ahí salió Jacob y salió todo lo demás. Todo el pueblo de Israel. Entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos que cumplir lo que Dios ha estipulado para nosotros, cada uno de nosotros. Y necesitamos estar refinados, limpios, para poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nosotros no estamos limpios, es difícil llegar a ese punto donde podamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, por este mensaje, que es para todos nosotros, no es nomás para los que me están viendo, es para mí también. Y que apresures nuestros pasos para poder llegar a esa promesa que tú has puesto en nosotros. Tal vez nosotros necesitemos algunos cambios,
Nosotros no lo sabemos muy bien porque no nos damos cuenta. El enemigo no quiere que nos demos cuenta, pero tú eres el único que sí se da cuenta. Y te pedimos, Señor, que veas nuestro corazón y observes y descubras lo que está mal en mi corazón y en el corazón de los que me están viendo, para que podamos quitarlo y pedir perdón de nosotros mismos y ofrecértelo a ti, Señor, como sacrificio, Señor, en charola de oro y plata. Y que tú, Señor, lo limpies y los tires en el fondo del mar, Señor. Y que no podamos volver a ver esos pecados o esas formas de ser que no te agradan en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y espero que reflexiones y sobre todo escuches la voz de Dios. La voz de Dios es muy fácil de... No es fácil oírlo, porque también el enemigo habla, obviamente. Y también yo tengo mis sentimientos y son los que también hablan. O mi mente, mi corazón, lo que yo quiero. Y lo que tú quieres es lo mismo. Entonces, pero afina el oído. Siente lo que el Señor quiere realmente para nosotros. ¿Qué pensaría Cristo en el lugar mío? Depende de cada situación que está pasando. Acuérdense que Cristo no tenía ni dónde poner su cabeza. Él mismo lo dijo, no tengo ni nada, no tengo nada en este mundo. ¿Por qué? Porque el Satanás se estuvo ensañando con él para que no tuviera nada. Y que tratara de maldecir el nombre de Dios, que fue lo que nunca hizo. Y nunca pecó Jesús, porque Él es Dios. Pero para nosotros es un poco más difícil, porque no somos dioses, somos personas pecadoras, que podemos tener problemas, malos pensamientos, etcétera, etcétera. Hasta la próxima y a reflexionar.